Hola, mi nombre es Martina. A nombre de todo el equipo de Tinkerlink, les damos la bienvenida al webinar del día de hoy con el tema estimulación cognitiva para adultos mayores con demencia. Durante los próximos 30 minutos estaremos en línea con el doctor Gerardo Beltrán. El doctor es del Instituto Marilac de la Ciudad de México y de verdad agradecemos mucho por estar con nosotros hoy. Hola, Gerardo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un Buenos placer días. estar con ustedes. Buenos Muchas días a gracias todos. por estar hoy con nosotros. Bueno, en el espacio del chat, a su mano derecha, pueden utilizar para comentar, para preguntas, que al final de la siguiente charla vamos a estar contestándoles con el doctor. Así que nada, ahora agradecemos mucho la participación, el apoyo a Tinkerlink y esperemos que disfruten mucho de esa actividad con el doctor Beltrán. Ok, muchas gracias. Gracias. Ok, bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, dentro de el tema de las demencias en los adultos mayores, principalmente, ¿qué actividades podemos hacer nosotros con los adultos mayores? Bueno, el tema es muy amplio, pero vamos a especificar que en esta sesión vamos a hablar sobre la terapia ocupacional en el paciente con demencia. Bueno, pues principalmente el objetivo de la terapia ocupacional en los adultos mayores que tienen algún tipo de demencia es mantener la funcionalidad, tanto física como a nivel cognitivo, mediante la ocupación y actividades recreativas, tratando de que el paciente tenga una calidad de vida y tenga también un conjunto de estimulaciones que logren hacer que el adulto mayor no sea tan dependiente de lo que la enfermedad puede llegar a ocasionar. Bueno, en cuanto a nivel funcional, debemos mantener principalmente lo que es la movilidad articular de las personas adultas mayores, lo que es también su fuerza muscular y su habilidad psicomotriz. ¿Cómo podemos hacer este tipo de actividades? Ustedes se preguntarán. Bueno, hay una serie de actividades a nivel físico que los cuidadores primarios o cuidadores, bueno, cuidadores primarios se le llama a los cuidadores que son familiares de los adultos mayores. Y cuidadores profesionales también pueden implementar estas acciones. Una de ellas es hacer movilizaciones, se le llama movilizaciones pasivas, lo que son movilizaciones de las articulaciones, empezando ya sea de cuello, de cabeza hacia los pies, o viceversa, siempre manteniendo un orden para que esto no haya ninguna complicación. Principalmente haciendo un calentamiento para que al realizar los movimientos no haya ningún tipo de lesión. Un calentamiento como normalmente lo hacemos al hacer actividad física. Bueno, los ejercicios de movilización empezando por el cuello, los brazos, el tronco. Cabe mencionar que los adultos mayores, aún estando en silla de ruedas o en cama, pueden realizar dichos ejercicios, ya sea con apoyo del cuidador o incluso si los adultos mayores pueden hacer este tipo de actividades por ellos mismos, darles la autonomía de que ellos los puedan realizar. Y como les comento, también se puede aplicar como en silla de ruedas, no hay problema. Siempre manteniendo que el adulto mayor se sienta seguro y conociendo las limitaciones que el adulto mayor puede tener para que no haya ningún tipo de complicación. Ok. Tenemos que tener en cuenta la autoayuda. Esto quiere decir que los movimientos que ayuden a las actividades de la persona adulta mayor. Por ejemplo, cuando la persona tiene su higiene personal, eh, dejar que el adulto mayor haga sus actividades en cuanto él logre hacerlo. Hay que tener en cuenta que con la afección de las demencias, a veces, bueno, más bien, muchas veces, los adultos mayores terminan en un grado de dependencia, pero precisamente para esto es este tipo de intervención, para que los adultos mayores traten de mantenerse autónomos
en mayor medida posible y que la funcionalidad no la pierdan en el lapso de este proceso. Es un proceso degenerativo que es inevitable, pero este tipo de intervenciones es como un amortiguador para que la discapacidad no sea en declive repentino, sino que sea un declive paulatino. Entonces hay que permitirle que los adultos mayores realicen sus actividades de la vida diaria en cuanto a ellos mismos pueden hacerlo. Por ejemplo, la higiene, la alimentación, el vestirse y el comunicarse, porque también es una afección que a largo plazo se ve afectada. Tanto el lenguaje es uno de los principales factores que se ve afectado. Entonces hay que estimular ese tipo de actividades que los adultos mayores tienen durante este declive. Ok. Los adultos mayores tienen acciones de pérdidas y hay que tratar de conservarlas y mantener dentro de lo posible su independencia, que es el objetivo principal de este tipo de actividades. Entonces, a invitar al adulto mayor a que realice este tipo de actividades cotidianas para que él también se sienta involucrado y se sienta, pues, como que la vida continúa aún con el paso de la degeneración cognitiva de los adultos mayores con demencia. Y por ejemplo, también hay que simplificar, un consejo que les doy es simplificar lo que es la vestimenta de los adultos mayores, tanto, bueno, en general, ya que esto le va a ayudar al adulto mayor a poder realizar las actividades más fácil. Por ejemplo, ya no utilizar pantalones que tengan sierra y botón, sino, por ejemplo, se le puede poner un resorte o pantalones que tengan resorte para que sea más fácil el poner un pantalón de los adultos mayores. Esto facilita las actividades de los adultos mayores y también facilita que el adulto mayor no se sienta limitado o a veces se sienta frustrado por no poder hacer dichas acciones o por no hacer algunas cosas que antes solía hacer, pero que ahora hay que modificarlas, pero que va a poder seguir haciendo. No quitarle ese valor, porque es muy importante darle todo tipo de valor a lo que los adultos mayores logran hacer por ellos mismos, ya que pues el declive de sus funciones, tanto cognitivas como a nivel físico, son muy eh, degenerativas. Entonces hay que tratar de que los adultos mayores también hagan por sí mismos las actividades que puedan realizar. Ya en caso de que veamos que no, el adulto mayor no puede realizar las actividades, sí cooperar con él, eh, siempre informarle sobre todo lo que se va a realizar. Por ejemplo, si se va a poner un botón, informarle al adulto mayor, ¿me permite usted ayudarle a colocarle el botón? Pedirle permiso al adulto mayor. Siempre hay que comunicarnos con él. No nada más agarrar y ya lo hago yo, no. Eso no es lo correcto. Ok. En cuanto las actividades de sostén, que también vamos a tratar en este tema, por ejemplo, son actividades a las que los adultos mayores satisfacen, o sea, son actividades que les ayudan a disminuir, caer en depresión o que más bien son actividades que a nosotros nos favorece como cuidadores o a los familiares que están a cargo de los adultos mayores. Se les llama actividades de sostén porque son de las cuales nosotros podemos agarrarnos para poder no caer en algún conflicto con ellos, porque muchas veces se dan los conflictos por estos cambios a nivel cognitivo, son cambios que conlleva junto con la enfermedad. Entonces, a veces tienen cambios repentinos de conducta o repentinos
estado de ánimo. Uno de ellos muy frecuente es el enojarse. Entonces hay que tener estas actividades de sostén que amenicen nuestra convivencia con los adultos mayores y no caer en conflicto. Entonces, para que también crear ambientes que le transmitan al adulto mayor tranquilidad y que ellos puedan realizar y cooperar las actividades que nosotros podemos ponerle, las cuales pues también deben reforzar sus capacidades. Se le llaman capacidades residuales porque de acuerdo con la enfermedad, pues como van degenerándose, tienen capacidades, pero a un cierto límite algunas. Entonces lo que se trata de hacer es que ellos sean capaces de lograr muchas cosas y que no lleguen a la incapacidad ni a la dependencia. Y brindarles la oportunidad de que ellos realicen sus actividades por ellos mismos. Esto se lo repito mucho porque es muy importante, porque nosotros mismos vamos a darles la pauta para que el adulto mayor sea más independiente o que nosotros mismos lo hagamos dependiente. Entonces de nosotros va a corresponder esa parte. También hay que tomar en cuenta mucho las actividades que vamos a ponerle al adulto mayor con base a los gustos del adulto mayor, para que el adulto mayor pues también se sienta amenizado en cuanto a las actividades que él realiza y se sienta familiarizado. Entonces, bueno, dentro de estas actividades de sostén debemos de utilizar un lenguaje no técnico para que las instrucciones sean lo más sencillas posible y que el adulto mayor pueda realizar dichas actividades y que no nosotros lo confundamos más con las actividades y que instrucciones también que vamos a realizar. Tomando en cuenta dentro de este lenguaje que vamos a utilizar con el adulto mayor, la procedencia del adulto mayor, el ámbito laboral donde el adulto mayor se desarrolló, la escolaridad del adulto mayor, para saber nosotros cómo abordar al adulto mayor en cuanto a las instrucciones que nosotros les vamos a poner. Checar también que los materiales que utilicemos no sean materiales que al adulto mayor le afecten. Por ejemplo, que no sean tóxicos, que no tengamos utensilios punzocortantes, que el adulto mayor pueda dañarse o le pueda ocasionar algún daño. Y darle durante estos procesos de acciones y actividades, motivarlo a que el adulto mayor continúe con, pues, desarrollando actividades y estimularlo a que el adulto mayor se sienta con esa satisfacción de realizar dichas actividades. Por ejemplo, la pintura, escuchar música, ver cine, hacer crítica de cine, realizar lectura. Bueno, ahora con la contingencia hay muchos museos que abrieron muchos enlaces en los que se pueden visitar museos virtualmente y de acuerdo, bueno, también a la fase de la enfermedad. Ok. Bueno, en cuanto a las actividades recreativas de los adultos mayores, lo que podemos, bueno, las actividades que se pueden realizar son actividades de juegos, lo que son pláticas, lo que son, como les comentaba, hacer crítica de cine, también entra dentro de esas actividades. Lo que son, bueno, les mencionaba lo de los museos virtuales en esta cuarentena, pues es una muy buena opción para que los adultos mayores se despejen y no estar encerrados, porque de por sí estar encerrados es muy tedioso, muy a veces nos estresa. Entonces estas actividades nos ayudan para que el adulto mayor no tenga este tipo de situaciones que no le favorecen en nada. Entonces la estimulación a través de las habilidades del juego
y no tratar de que el adulto mayor, cuando le pongamos alguna actividad, llegue a la perfección. No exigirle que lo haga de una manera perfecta, porque hay que tener en cuenta que el adulto mayor no tiene las capacidades al 100%. Entonces, buscar que el adulto mayor realice la actividad y que la finalidad de la actividad, que es la preservación de las actividades de la vida diaria, sea una muy buena técnica para que no haya conflicto con el adulto mayor y no buscar que el adulto mayor trabaje al 100%, porque hay veces que no se va a poder realizar. Entonces, cumplir el objetivo de la actividad para que el adulto mayor, este tipo de terapia la pueda él, a través del juego, de la pintura, etcétera, logre él preservar sus actividades de la vida diaria. Bueno, en cuanto a en las actividades recreativas, no imponerle a los adultos mayores lo que es actividades. Más bien hay que buscar las actividades de acuerdo a los gustos del adulto mayor. Y utilizar palabras acorde al adulto mayor, es decir, no tratarlos como niños. Yo no recomiendo que se les trate así, sino tratarlos como una persona adulta mayor, digna, y no tratar de compararlos con niños, porque no, bueno, en mi perspectiva profesional, para mí no es lo correcto. Y como les mencionaba, sus actividades que sean de acuerdo a los intereses que el adulto mayor tiene. Algunas sugerencias para los cuidadores que les puedo brindar es no imponerle al adulto mayor, más bien sugerirle. Y más que nada con esta afección que es la demencia en los adultos mayores. Como les comentaba hace un rato, muchas veces tienen cambios de humor muy repentinos que a veces no sabemos por qué se dan, o ya hacemos algo que a ellos no les gusta y eso afecta su estado de ánimo, lo cual propicia que su estado de ánimo de un momento a otro cambie. Entonces hay que tener mucha atención en eso. Ser realistas en cuanto a las capacidades que el adulto mayor tiene, las necesidades que el adulto mayor tiene y las conductas que el adulto mayor puede llegar a presentar. Y llevar un registro de los cambios que el adulto mayor tiene a lo largo de estos procesos. Son muy importantes, pues, porque a veces se tienen que reportar los cambios, tanto buenos como malos, para el proceso clínico que se le da al adulto mayor. Entonces, sí tener esas observaciones muy, muy, muy puntuales, y si se pueden enlistar o si se puede hacer un reporte, mejor. También mantener horarios de actividades. No hay que tener al adulto mayor todo el día con actividades porque se volvería muy tedioso. Entonces hay que tener horarios específicos para poder hacer actividades con ellos y no saturarlo de actividades, porque lo que no queremos es que el adulto mayor pues ya a largo plazo nos vea como una carga de actividades para ellos, lo que no se trata de hacer, sino más bien lo que tenemos que hacer nosotros es un apoyo para los adultos mayores. Y demostrarle al adulto mayor que tiene un ambiente seguro, darle la seguridad en su entorno para que no se sienta amenazado, porque esto también puede llevar a cambios de humor en los adultos mayores. Y bueno, como les comentaba, la sugerencia para los cuidadores pues es no exigirle la perfección en sus actividades. Y bueno, hay que reforzar las actividades aprendidas. Seguimos con la sugerencia para los cuidadores. Reforzar las actividades que se han aprendido dentro de las actividades que se tienen, esto para tener un nivel de retención en los adultos mayores. Y cuando nosotros le demos una explicación al adulto mayor,
que él nos trate de explicar lo que entendió de lo que nosotros le dimos instrucción de que realizara, para ver cómo podemos nosotros tener esa relación con el adulto mayor y que no él se sienta estresado o que se sienta con una carga de actividad que debe realizar, sino más bien amenizarlo. También no exceder no tener el exceso de estímulos con el adulto mayor porque puede llegar a confundirlo. Y como cuidadores, pues darles el ánimo para evitar el riesgo de que haya conflictos entre el cuidador y los adultos mayores. Y bueno, recuerden siempre que ustedes como cuidadores o familiares cuidadores son el principal apoyo y el ejemplo a seguir para realizar dichas actividades, y recuerden siempre que sean simples y con un orden. Bueno, eso es en el apartado de en cuanto a cuestiones físicas, pero digo cognitivas, perdón. Pero en cuanto a funcionales, por ejemplo, en funcionales hay actividades que pueden hacer dentro de casa, más que nada en esta etapa de que mundialmente estamos en pandemia. Entonces, actividades funcionales que los adultos mayores pueden realizar en casa puede ser con ayuda del cuidador y familiares, y siempre teniendo en cuenta que el adulto mayor tiene dichas limitaciones que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, el adulto mayor, si puede subir y bajar escaleras, eso le ayuda como ejercicio para fortalecer los miembros inferiores. Lo que son pero siempre bajo supervisión, claro. Incluso si les comentaba al principio del tema, que si el adulto mayor está en cama, puede realizar actividad física, no porque esté en cama no lo haga. En este sector, bueno, en este factor que tiene el adulto mayor característica, lo que se le puede brindar es que nosotros como cuidadores le apoyemos a flexionar lo que son las articulaciones. A este tipo de actividad se le llama movilizaciones pasivas, para que el adulto mayor no se mantenga postrado, y también tener en cuenta que si el adulto mayor está en cama, hacer movilización en cuanto a postura para evitar cualquier tipo de escara que pueda surgir posteriormente. Lo que también podemos hacer es dentro de casa en cuanto a actividades físicas, por ejemplo, ya sea algo tan sencillo como doblar la ropa. Eso es una estimulación física que los adultos mayores con demencia pueden realizar. Y también clasificar, por ejemplo, la ropa por colores, que eso también les va a ayudar mucho en el área cognitiva y en el área física. También actividades que cotidianamente hacen, como barrer, por ejemplo, tener en cuenta que la escoba sea una escoba ligera para que el adulto mayor pueda manipularla. Y, por ejemplo, lavar las verduras, separar los frijoles o el arroz, para que el adulto mayor también se sienta involucrado en esas actividades y no se sienta como una carga, más bien amenizarlo y también incluirlo. Es muy importante que ese tipo de estimulaciones se le hagan al adulto mayor, y más teniendo demencia, porque esto lo va a tener más en cuenta la relación con la familia y la relación en que tiene el adulto mayor con su funcionalidad. Por ejemplo, también lo que puede ayudarnos en este aspecto, pues, es ponerse y quitarse la ropa de, por ejemplo, las blusas, las camisetas, los suéteres, chamarras, que él mismo haga dentro de lo posible y dentro de sus capacidades funcionales, que es lo que él puede realizar a través de sus actividades de la vida diaria, para que el adulto mayor no tenga, pues, recaer en la discapacidad, y que él también pueda por sí mismo hacer varias cosas.
y estimularlo físicamente y mentalmente para que él pueda realizar pues actividades que antes hacía y que por ende de la enfermedad ha ido disminuyendo. Entonces lo que tenemos que hacer es mantener este tipo de acciones para que el adulto mayor no decaiga, no sea en declive su deterioro físico y cognitivo. Ujú. Entonces también lo que es ponerse y quitarse los calcetines o tobilleras, eso también ayuda en cuanto al área física. En cuanto también podemos implementar como unas, ¿cómo se le llaman? Adecuaciones a los utensilios de comida para que el adulto mayor no se le dificulte el comer por sí solo. Entonces, se le pueden hacer algunas adecuaciones en los mangos para que el adulto mayor pueda sostenerlo sin problema y el adulto mayor pueda alimentarse por sí solo. También si puede el adulto mayor no tiene problemas para poder lavarse los dientes, que el adulto mayor lo haga por sí solo. Como les comento, hay que tratar de que el adulto mayor sea lo más independiente posible y que este tipo de acciones que se ven simples tal vez para muchos de nosotros es son ejercicios muy buenos para que el adulto mayor pueda prevalecer su funcionalidad a nivel físico y cognitivo. Y, y también lo que se le puede implementar al adulto mayor, pues es, por ejemplo, involucrarlo, como les comentaba, en este tipo de actividades cotidianas dentro del hogar. Y bueno, en cuanto a actividades manuales, digamos, pueden ser se le puede trabajar manualidades con barro, manualidades con tela, con papel, con estambre o con piedras. Siempre, recuerden siempre tener supervisión con los adultos mayores que tienen demencia para que no haya ninguna complicación, porque luego hay adultos mayores que tienen demencia que les da por llevarse todo a la boca. Entonces, si trabajan con ese tipo de cosas, tengan cuidado con estos trabajos que se le pueden dejar en cuanto a manualidades. Entonces, lo que pueden también poner a los adultos mayores es ensartar lo que son cuentas, lo que son botones, fichas o identificar figuras geométricas, lo que son texturas de colores, rompecabezas de pocas piezas, no se excedan rompecabezas tan grandes. Recuerden simplificar este tipo de actividades para que no sea una carga para los adultos mayores. También se puede lo que es la clasificación, como les comentaba, de colores, de cajas, de telas, de bolsas, de tarjetas. O ya en dado caso, pues escuchar música, tener lectura o lectura y comentarla, o simplemente pues hacer recortes de periódico y hacer algunos textos cortos que el adulto mayor pueda realizarlos y que identifique también las letras que está utilizando y también identificando oraciones o incluso bueno, palabras. Y bueno, otras actividades recreativas pueden ser, por ejemplo, tener álbumes de fotografías, recortes, como les comentaba, de periódicos, de revistas, incluso de recetas. También puede realizar lo que son juegos de mesa, juegos de números o de figuras, identificación de animales y colores. Y en cuanto a juegos, bueno, también ahora en cuarentena, pues tener en cuenta los espacios, ¿no? Para que el adulto mayor no llegue a lesionarse. Si es un lugar amplio, pues estaría mejor. Por ejemplo, jardín o el patio. También actividades, por ejemplo, cantar o bailar que al adulto mayor le llame la atención.
y ejercicios de coordinación, en este caso con música pueden realizarse, o en cuanto a frente del espejo, eso también es muy ameno para los adultos mayores poder identificarse dentro del espejo y hacer actividades en cuanto a coordinación. Y también se puede jugar con globos inflados solamente con aire para que el adulto mayor tenga esa actividad de recreación y de actividad física. Y bueno, ocasionalmente pues habrá sentimientos de frustración o momentos tensos o de malos entendidos con los adultos mayores que padecen algún tipo de demencia. No es culpa de los cuidadores ni es culpa del adulto mayor, sino que la misma enfermedad pues hace que los adultos mayores tengan este tipo de cambios emocionales y no haya un buen enlace a veces de las emociones. Pero pues recuerden que el trabajo que ustedes tienen como familiares, cuidadores, al realizarlo es extraordinariamente noble e importante. Uh-huh. Bueno, ahora vamos a pasar a la serie de preguntas. Si alguien nos tiene por ahí preguntas, nos pueden hacer sus Muy preguntas. bien, doctor. Muchísimas gracias por esa plática tan interesante, tan valiosa. Me Gracias. gustaría pasar un poco a la parte de las preguntas. La Claro. verdad, toda nuestra comunidad Tinkerlink ha habido bastante preguntas. Uh-huh. Por ejemplo, pregunta una chica, Uh-huh. si, doctor, ¿conoces alguna app en español para que mi abuela pueda mantener su agilidad mental? Claro, hay muchas aplicaciones, lo pueden manejar en tablets para que sea más vistoso bueno, sea más amplio la visualización de las actividades. Hay una aplicación específicamente para adultos mayores con demencia que se llama Dementia y es gratuita hasta Okay. donde yo sé y tiene tanto actividades de memoria, de atención, de reconocimiento. En cuanto a praxias, bueno, praxias le llamamos a todas las desenvolvimiento de actividades cotidianas de la vida diaria. Y también tiene ejercicios de lenguaje. Entonces es sumamente completo y lo pueden encontrar, no sé si esté en iOS, pero en la aplicación para Android sí está. No he revisado si está en iOS, Uh-huh. pero es muy útil. Bueno, qué bueno, perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta. Ajá. Un consejo de una familia que vive con un adulto, con un adulto, bueno, de un adulto mayor, para que tenga un poco más empatía. ¿Algún Ok. consejo ahí? En cuanto a este tema, sí es importante porque tenemos que tener en cuenta que el adulto mayor está perdiendo funcionalidad cognitiva y física. Claro. Y en cuanto a la enfermedad, también tiene un deterioro a nivel emocional. O sea, no tiene al 100% identificadas sus emociones. Hay que tener empatía con lo que el adulto mayor puede llegar a sentir porque no está al 100% su estado mental. Cualquier situación, cualquier cosa que nosotros hagamos, incluso sea la más mínima, puede afectar su estado emocional, lo cual nos lleve a nosotros a un conflicto. Entonces hay que tener en cuenta que el adulto mayor está en este declive, en tanto físico como mental, y evitar este tipo de situaciones de conflicto. Y recuerden que siempre ustedes como familiares o cuidadores son parte importante para que el adulto mayor tenga este bienestar integral en cuanto a su entorno pues social, familiar y tener en cuenta que el adulto mayor pues está a cargo de nosotros y por lo tanto tenemos nosotros que tener esta empatía
A veces nos puede llegar la frustración, pero tenemos que tener en cuenta que la enfermedad está de por medio. Claro, claro, sí, sí, totalmente de acuerdo. Y una pregunta más, ¿alguna recomendación, doctor, para la familia que conviva con un adulto mayor? ¿Acude a un especialista para saber cómo tratarlo en esa situación? Ok. Bueno, no sé cómo esté actualmente la situación en cuanto a citas por la contingencia, pero estaría muy bien que un especialista lo vea y le pueda, pues, dar el seguimiento, como les comentaba, tener como familiares y cuidadores una lista de cambios, tanto físicos como mentales, y como una especie de reporte, que eso se le lleve al profesional en el área, para que él también sepa qué es lo que está pasando con el adulto mayor y qué es lo que está influyendo en este tipo de cambios. Para que el declive, como les comentaba, nosotros somos como un amortiguador para que el adulto mayor no caiga tanto en dependencia, sino que esta degeneración que va teniendo el adulto mayor sea más llevadera, más paulatina y su dependencia no sea tan de un día a otro, sino que sea a largo plazo. Porque pues es algo que es inevitable, pero en cuanto a nivel profesional, si en las posibilidades de la familia está poder hacerlo, está muy bien. Claro, claro, perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta, que hay varios que van un poco hacia lo mismo. ¿Cómo se puede detectar que alguien tenga demencia o tal vez ya Alzheimer? Ok, ¿Cómo son los primeros síntomas en eso? los primeros cambios que hay son olvidos no tan de, más bien son olvidos que son, ¿cómo se le puede llamar? Pues olvidos que son prácticamente en un lapso de tiempo muy corto. Por ejemplo, hacen una actividad, por ejemplo, dejar las llaves y después no recordar dónde habían puesto tal cosa. Esos son olvidos, digamos, que a todos nos pueden pasar. Son Sí, olvidos benignos, a los pero, jóvenes, ¿no? claro, pero lo que hay que tener en cuenta, por ejemplo, es cuando empiezan a olvidar cómo, cómo se llaman, dónde viven, dónde están, quiénes son sus familiares. Ahí sí hay que tener como que un foco de alarma. Hay que saber diferenciar, como les decía, los olvidos benignos de los olvidos que nos están dando como que cuidado porque está pasando algo. Entonces, yo les recomiendo a los familiares realizar es una serie de preguntas que es en cuanto a orientación, que es muy sencillo realizar, son preguntas básicas. Por ejemplo, preguntarles principalmente su nombre completo, ¿ok? Lo que son nombres y apellidos del adulto mayor. Preguntarle su fecha de nacimiento, su lugar de nacimiento, preguntarle en qué día de la semana estamos, preguntarle en qué mes estamos, qué día es hoy, en qué año estamos. Todo eso nos va a dar pauta a saber que el adulto mayor está haciendo como, está perdiendo algunas funcionalidades y entonces hay que tener como que esos signos de alarma muy atentos. No hay un diagnóstico como tal en cuanto a demencias, porque las demencias hay muchos tipos de demencias. Hay que tenerlo en cuenta también eso. Y pues como les comentaba, tener alerta de cómo el adulto mayor se desenvuelve para nosotros saber qué es lo que está pasando. Y ya Claro, en dado caso de detectar estos signos de alarma, acudir a un profesional. perfecto, perfecto. Y con eso ya pasamos a la siguiente pregunta que va un poco Ok. hacia esta. En caso de que, bueno, ya se ha detectado ese problema, que el adulto mayor necesita que alguien que lo cuide, ¿cómo puedo ver cuál es una buena persona? ¿Qué señales hay que mirar? ¿Qué son las cosas de tener en cuenta? ¿Qué Claro. nos dice el doctor? Ok. Principalmente checar la experiencia de la persona que se le está contratando para los cuidados del adulto mayor.
para saber nosotros cómo es que el profesional puede abordar a mi paciente. Entonces, en base a eso, pues más que nada, que el profesional pueda llevar un programa de actividades tanto físicas como mentales para que pueda implementar con el adulto mayor. ¿Cómo puedo saber yo que si el trato es ameno con mi familiar? Pues se va a notar porque muchas veces los adultos mayores no son muy llevaderos cuando la relación no es amena. Y más que nada en esta situación. También hay que tener en cuenta que el deterioro del adulto mayor y sus cambios de humor puede darnos un erróneo, eh, una errónea perspectiva de la relación que se está llevando. Entonces, más que nada, observar entre los familiares y entre el cuidador y el adulto mayor, o sea, como una triada, qué es lo que está pasando, para ver si en verdad la enfermedad es lo que está haciendo que sea menos ameno el, la relación entre el cuidador y el adulto mayor, o en realidad el que está fallando es el cuidador. Entonces, en dado caso de que el cuidador pues no sea capaz de poder realizar la actividad, pues se puede cambiar. O sea, se puede cambiar el cuidador que sea más apto para las actividades que yo requiero con mi paciente. Claro, perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta, que la verdad me parece muy interesante también, que creo que nos ha pasado a todos, que muchas veces, por ejemplo, los cuidadores o los enfermeros nos dicen que la abuela está exagerando, ¿no? Que dice que tiene mucho dolor, que está exagerando mucho con eso. ¿Cuándo sabemos cuándo es realmente verdadero o cuándo se lo están un poco inventando? Ok, en cuanto a dolor, lo que podemos hacer es hacer una exploración física para Ah, ok. ver qué tanto el adulto mayor puede soportar cuando nosotros palpamos el área en el que está la dolencia. Entonces ahí es como nosotros podemos identificar qué le duele, dónde le duele y cuánto le duele. Y evitar este tipo de situación que me mencionan, que sea como una especie de chantaje, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Bien. Ujú. Sí, Eh, perfecto. ¿Alguna otra Y pregunta? hacemos una pregunta más, doctor. Claro, las Em, que quieran. ¿Crees que ayuda al adulto mayor que estemos platicando con él en forma constante, ayudando a tener sus recuerdos, mostrándole fotos, todo eso? ¿Eso ayuda para que no pierda su memoria? Claro, de hecho es algo a lo que quería llegar. Es muy importante, independientemente de que el adulto mayor tenga su cuidador, es muy importante que la familia también se relacione. No porque tenga ya su cuidador, ya es cosa del cuidador y yo me deslindo. No, tiene su cuidador, pero es muy importante que la familia siga relacionándose con el adulto mayor. No porque ya tenga la asistencia que necesita, ya la familia se desentiende, no, al contrario, es un apoyo el cuidador para el adulto mayor, pero la familia es muy importante porque fue su primer vínculo. Aunque el adulto mayor tenga este declive de la memoria, nunca va a dejar de lado lo que son los sentimientos y la identificación. No es lo mismo estar 24 horas, 7 días a la semana con un extraño que ver a tu familia que has visto de años. Entonces, eso es muy gratificante para los adultos mayores en cuanto a su estimulación cognitiva y física y también emocional. Incluso cuando hay conflictos entre el cuidador y el adulto mayor que se llegan a dar por la enfermedad, lo que el la familia tiene un papel importante para amenizar todo ese tipo de situaciones. Entonces, por favor, no dejen a sus adultos mayores a pesar de cualquier situación, ni porque tenga cuidador, ni porque ya se deslinden, no. Estén siempre con ellos. Claro, claro, qué importante, qué valioso lo que dice, totalmente de acuerdo. Y bueno, pasamos, si quiere, a la última pregunta. Hablamos Claro. de adultos mayores, pero ¿hay realmente una edad específica donde se empieza
a presentar ese tipo de enfermedad? No hay una edad específica, no hay como tal una raza, no hay nivel escolar, no hay nivel económico, es una enfermedad que se presenta en cualquier persona. Sí hay factores de riesgo, por ejemplo, la hipertensión puede dar un tipo de demencia vascular. Hay varios tipos de demencia, como por ejemplo cuerpos de Lewy, lo que son demencia vascular, demencia tipo Alzheimer, lo que es el Parkinson. Entonces, todos estos tipos de factores de riesgo que tenemos nos va a llevar a desenvolver en algún tipo de demencia de estos tipos. Estos que les mencioné son las 4 principales, pero no hay como tal una receta que nos diga este adulto mayor va para demencia, ¿no? También hay que tomar en cuenta que existe el deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo es diferente a la demencia, ya que el deterioro cognitivo es un estado mental y la demencia ya es una enfermedad. Perfecto, perfecto, doctor. Última pregunta. Claro. ¿Cómo podemos reconocer si el cuidador está siendo abusivo, sobre todo si no recuerda ciertas cosas? Pues esta situación sí es muy complicada, más no Mm. ajena, pero nos vamos a dar cuenta cuando el adulto mayor tenga como cierta actitud negativa ante el adulto mayor. Es como cuando alguien violenta a un niño. ¿Qué hace el niño? Pues no se quiere acercar a esa persona. Pasa algo similar con los adultos mayores. Cuando el cuidador está siendo violento, a veces la familia por cuestiones laborales no está con los adultos mayores. No se da cuenta de ciertas cosas, pero lo que sí hay que hacer es revisarle físicamente al adulto mayor si tiene moretones, si tiene lesiones, si tiene golpes, si tiene cualquier, bueno, hematoma, y cuestionar al cuidador de por qué mi familiar, por qué tiene esto. Entonces, a partir de estos signos de alarma, empezar como a tener más ojo encima de los cuidadores para saber qué es lo que está pasando. Claro, claro, totalmente de acuerdo. Así que nada, muchísimas gracias, doctor Gerardo Beltrán, del Instituto Marilac de la Ciudad de México. La verdad ha sido una plática súper valiosa para todos nosotros, para toda la comunidad de Tinkerlink. Así que de verdad, muchísimas gracias Al por el tiempo, contrario, por toda la información brindando el día de hoy. gracias a ustedes por la invitación y para mí es un placer. Y cualquier cosa que esté, pues ya saben dónde encontrarnos. Perfecto, muy bien. Bueno, Gracias, doctor. Y bueno, gracias a toda la comunidad de Tinkerlink por participar en el webinar del día de hoy. Muchas gracias por todo. gracias. Buena tarde. Hasta luego, doctor. Muchas Hasta gracias. luego.